Las invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 16 de abril de 2024. Camila Fabri. Camila Fabri es escritora, actriz y directora de teatro y cine. Publicó Los accidentes y Estamos a salvo, 2 libros de cuentos. Además, escribió El día que apagaron la luz, un ensayo de no ficción sobre la tragedia de Cromañón. Publicó por Anagrama su primera novela, La reina del baile, seleccionada como finalista del Premio Ralde. En teatro dirigió obras como Brick, Mi primera Hiroshima y Condición de buenos nadadores. Además, trabajó en codirección con Eugenia Pérez Tomás en otras 2 obras, En lo alto para siempre y Recital olímpico. En 2024 estrenó su ópera prima cinematográfica, Clara se pierde en el bosque. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Un pequeño disclaimer antes de que empiecen a escuchar la charla, y es que la voz de Cami, los primeros minutitos por unos problemas técnicos que tuvimos, se escucha un poco sucia. Esto se arregla rápidamente. No se desanimen, sigan escuchando y que lo disfruten. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir con este día, con las amenazas de tormenta que no se amedrentaron. Hoy es la tercera edición del ciclo Las Invenciones. Las Invenciones es un taller de laboratorio creativo que yo doy. Mi nombre es María Canale y un poco por necesidad, contingencia, varias cosas, apareció esta posibilidad de armar un espacio de reflexión y de charla con artistas de distintas disciplinas sobre el proceso creativo, sobre su desarrollo de obra, su búsqueda, sobre los miedos, las trabas. Entonces estamos armando como este recorrido de charlas con diferentes artistas y hoy tenemos el placer de que esté acá con nosotros y nosotras Camila Fabri y bueno, un fuerte aplauso para Camila. Para empezar, me gusta pensar en que nos remontemos como al origen del descubrimiento sensible, como ese momento en que una de chiquita empieza a decir, a mí me gusta esto de imaginar mundos o de armar, si lo pienso yo de chiquita desde la actriz o eso, yo armaba como unas puestas en escena con todos mis primitos, medio que los sometía y armaba unos mapas y hacíamos unos recorridos. Uno ya empieza a tener desde la infancia o la adolescencia ciertos lugares donde se empieza a aflorar esos lugares de sensibilidad y que de alguna manera empiezan a hacer pruebas de producción y quería que empecemos un poco por ahí, donde empezó ese ponerse a escribir o a imaginar o pensar que podías inventar unos mundos. Por ahí respecto de como de los primeros encuentros con la creatividad o con las ideas. O sea, a ver, no sé si tengo como muy claro como en qué momento. Sí sé que yo, bueno, llegué un poco tarde a una familia de hermanos muy grandes. Tenía hermanos, mi hermano más grande tiene 50 y pico y soy hija de un matrimonio que ya había como tenido su vida y bueno, armaron una vida tardía y me tuvieron a mí. Entonces por eso mi casa siempre estaba como medio vacía, como que hermanos ya fueron a vivir solos bastante pronto. Entonces como que tengo el recuerdo de pasar muchas horas sola y haciendo cosas para no aburrirme. Bueno, sí, tenía amigos, iba a la escuela, pero quiero decir, esos momentos quizás, bueno, también fue una época en Argentina como los tardíos 90 de mucha crisis, entonces no es que, qué sé yo, podía hacer miles de actividades y demás. Entonces, bueno, la actividad era estar en el living. Y me parece que quizás en esos momentos ahí como que empezó a aparecer, porque
creo que ya tenía como una cabeza bastante incendiada en esa época. Y leía mucho, me gustaban mucho los libros, o sea, tenía como una especie de fetiche con los libros, los autores, las editoriales, feria del libro, que también me encantaba ir a la feria del libro, como así medio una como pequeña editora, pero no sé, me gustaba mucho el mundo del libro. Entonces creo, sí sé que como la puerta de entrada fue deliberadamente con los libros y con la soledad. Como que hay algo de ese recuerdo que tengo como muy claro, que a partir de eso quizás sí, como que empecé a decir, bueno, sí, esta gente escribe estas cosas, quizás yo puedo probar a ver qué pasa si robo un poco de acá y un poco de allá, entonces fueron un personaje que le pasan tantas cosas. Y bueno, sí tengo el recuerdo de en ese momento empezar a eso, como a escribir mucho. Después vino la parte más comercial, que es que hacía como unos libritos y los vendía. Ah, te editaste como un fanzine. Sí, tenía mi propia editorial. ¿Y esto a qué edad? Y tenía 9, 8. Muy chica. Sí. ¿Y qué, Tenían de fotocopia? nombre, tenían ISBN, tenían los libros. Porque yo copiaba los libros que decía ISBN, Industria no sé qué. ¿Y era manuscrita o ibas a la fotocopiadora? No, imprimía Okay. el texto y siempre partía de una imagen del PowerPoint, que tenían como unas plantillas, el Sí. PowerPoint en el 98, te digo. Sí. Que tenían como unas imágenes predeterminadas que eran, no sé, una señora corriendo, un señor gritando, y a partir de esas imágenes se escribía historias. ¿Tenés algo de eso? Tengo un par que me quedaron. La que más me quedó es un libro que se llama El hombre que se enojaba por todo, y es como es un señor que está gritando. Y después no me acuerdo mucho qué pasaba en la historia, pero me acuerdo que se llamaba así, El hombre que se enojaba por todo. Y no, eso muy la infancia. Y después creo que ese fue bastante como como la apertura, y también eso que obviamente en mi casa había como un vínculo con la lectura muy, muy fuerte. Mis hermanas, tengo 2 hermanas, que una es guionista, la otra hace prensa literaria, mi madre, bueno, es psicóloga, pero también siempre escribió, como que había ahí un diálogo medio permanente con eso. Y una vez que empezaste a escribir, esa herramienta fue algo que siguió con vos. Siguió bastante. Seguiste escribiendo. Sí, siguió bastante. Después quizás como en la adolescencia más dura, lo abandoné un poco para adolecer. Porque cambian los hábitos. Claro. Sí. Y después no, lo retomé, pero sí, creo que o sea, no te diría que bailaba enfrente del espejo, pero la bailarina, pero no sé, sí, era algo muy que estaba ahí muy presente, muy. Ok. Después en la adolescencia también apareció algo más ligado al teatro, ¿no es cierto? A las clases de teatro sí. y a la actuación. Sí. Sí, eso más por ahí cuando salís al mundo, que yo terminás el colegio y decís, bueno, ¿qué podría hacer? Estaba convencida de que quería actuar. Ok. No sé por qué. No, digo, bueno, qué sé yo, ese fue el punto a pie después como para... Pero ibas al teatro, veías películas, todo eso estaba también. Sí, muchas películas, mucha lectura, no sé, como mucho consumo cultural había en mi casa. Además que hay algo bueno de tener hermanas adolescentes, que es que todo lo que ellas veían yo lo veía, como que tuve así como un aprendizaje del consumo cultural medio precoz. Claro. Porque ellas escuchaban Sumo, yo escuchaba Sumo, ellas veían una peli de Tarantino, yo veía una peli de Tarantino, pero era chica para ver Tarantino, pero veía Tarantino. Y sí. Bueno, pero mucho de eso, y después sí, empecé a ir al teatro, pero te diría como más adelante, como tengo el recuerdo de ir mucho, bueno, al Teatro Callejón, mucho a esta zona de teatros, como en la primera juventud acá en el mapa compartida. Sí, era como ir al Callejón y después ir al Banderín. Sí. El itinerario. El itinerario más en los 20s. Sí. Early 20s. Pero ahí también escribiste Brick en esa época, que fue tu primera obra, ¿no? Sí, esa escribí. Esa fue. Bueno, yo empecé un taller con Romina Paula. A los 18 empecé. Y Romina tenía 28, bueno, llevamos 10 años. Yo me acuerdo que para mí ella era una adolescente que daba un taller, como que no entendía. Además que siempre para mí pareció más chico, o sea, sí, más joven. Parece más joven. Pero sentía que era como una amiga que me estaba enseñando a escribir. Igual era así, pero digo, como que había algo de la
nada, de la autoridad que no era tan marcada. Y empecé a ir a su taller, que daba un taller en Paternal, en lo que era el teatro de Alberto Jaca. ¿Cómo se llamaba? Espacio Escalada. Espacio Escalada, sí. Y bueno, ella daba un taller en un cuartito arriba, me acuerdo que era toda una zona de autopartes ahí en Paternal, que llegábamos a las 8 de la noche. Warnes, sí. Warnes de noche, que decías, bueno, ni idea, vengo a escribir. Y éramos tres personas en el taller de Romina. Era la primera vez que ella hacía un taller y después, bueno, como que se empezó a armar, empezó a venir más gente y fue increíble ese taller, la verdad que, no sé, fue como un antes y un después. Algo de, bueno, también de la dinámica, ¿no? Porque nunca había hecho una dinámica así de taller más, como no tan académica, quiero decir. Sí, y esa cosa de compartir, intercambiar, leer, que en una clase de la escuela o de la universidad es más difícil que ocurra algo así. El momento de decir, bueno, yo escribí esta obra, ahora voy a llamar a unos actores, ir a un teatro, porque es como un salto de coraje eso, decidir, bueno, esto que escribí lo voy a poner en escena. No, bueno, eso, y fui ahí, entre otras cosas, fui escribiendo esa obra que concluyó y en ese momento yo tomaba clases de actuación en lo de Julio Chávez y tenía como, bueno, amigos, compañeros de clases y me acuerdo que fue Romina la que me dijo de dirigila. Y yo le decía, no, pero no sé, pero bueno, todo lo que uno dice cuando no se cree, qué sé yo, capaz, qué sé yo, y me decía, pero ¿qué puedes perder? No sé, como muy lanzada, porque además ella, bueno, también venía dirigiendo sus cosas. Bueno, y le hice caso, entonces le pedí a 3 compañeros de las clases de Chávez, les mandé la obra a ver si la querían actuar. Me dijeron que sí, además los personajes eran 3 hombres de generaciones muy marcadas, uno de 50, uno de 30 y otro de 20. Como que eran esos 3 actores. Y conseguimos una sala de teatro que también era muy chiquita y armamos en la escenografía, que era como un símil obra en construcción. Sí, unos andamios. Unos andamios. También con otro amigo, con Ramiro, que bueno, él fue asistente de dirección de la obra, pero hizo de todo. Éramos como unos niños medio jugando, pero en serio. Pero en serio, sí, porque yo cuando fui a ver Brick, que vos me habías convocado para hacer mi primer Hiroshima, dije, como, re bien. y esa sensación de, bueno, llamó un señor de 50, armó esta... Señor. Sí, porque... era raro dirigir al señor, chicas, pero sí. Sí. Y mi primer Hiroshima, que después es uno de los cuentos de los accidentes, en ese momento era uno de estos textos que vos venías como acumulando. Sí. A la par que ibas dirigiendo, haciendo el taller. ¿La EMAD también era en esa época o fue un poquito después? La EMAD fue un poquito después. Bueno, primero fue esta obra en Brick, Ladrillo, y después de hacer esa obra que duró bastante, o sea, digo, se armó algo que estuvo bueno, nos sorprendimos bastante con los chicos y después, bueno, la llamé a María, que yo tenía este texto que era mi primer Hiroshima, que era un monólogo, que era una chica en escena contando la primera vez que se había enamorado. Y ella estaba vestida de aviadora y había un chico también en escena que era Julián Infantino, que también había actuado en Brick. Y también fue una especie como de juego el ensayo, digo, fue serio, pero ensayábamos, no sé, en donde podíamos. Y ahí, bueno, hicimos la obra. Sí, y hay algo de mi primer Hiroshima que tenía este cruce, la historia de amor, la aviadora, que era un poco inspirada en Amanda Earhart. Amelia Earhart. Y toda una trama de unos boxeadores en una proyección, que todavía no estaba tan de moda proyectar cosas en las obras, pero que hay algo de que después viendo tu trabajo, cómo va desarrollándose, hay algo como de esas confluencias de temas o de líneas que se cruzan, que uno diría, ¿en qué momento una aviadora, la bomba de Hiroshima, unos boxeadores, Amanda Earhart, un desamor, todo eso puede juntarse en el mismo punto? Y hay algo de eso que creo que tiene que ver como con tu voz de autora, que confluyen en los relatos, en las películas, en las obras, cosas que uno no asociaría rápidamente, que creo que tu poética tiene que ver con eso, que después viendo cómo desarrollaste tu obra, hay algo de eso, de cosas que vos te llaman la atención y que asociás por tu cadena de asociaciones, por tu autoría, y arman como esas piezas tan únicas. Sí, que esa cadena de asociaciones para una obra
está bien, para la vida real no está tan bien, como peca de paranoia directamente, que todo está relacionado y no todo está relacionado. Pero sí, en el caso por ahí puntual de esta obra de Hiroshima, que al principio también era como un poco irrespetuoso, ¿no? Pero ¿cómo Hiroshima? Pero si murió un montón de gente, bueno, pero no iba por ahí. La idea para nada, era algo mucho más sutil, más, no sé, te diría que es una palabra además que se usó para hablar del desamor. Sí. Hiroshima Mon Amour. Sí, también porque en el afán de generar como una empatía, de acercar también, ¿no?, a la historia, encontrar distintos elementos que pueden ser, bueno, quizás de un mundo más intelectual, de un mundo más cercano, de la televisión abierta, un mundo argentino, un mundo del deporte, como que todo eso también hace parte del imaginario con el que un poco vivimos, no sé. Sí, y algo de ese consumo cultural de los 90 que viene muy nutrido de esto, de la lectura, de tu intriga, del interés, pero también de lo que circulaba en los 90, en la tele, en el espectáculo, en el imaginario y el inconsciente colectivo, que por ahí era algo más popular, también chabacano, lo que se armó en esa coctelera. Sí. Privilegio haber crecido en los 90, lo digo en serio. O sea, fue una generación complicada, pero quiero decir que, no sé, digo, a nivel cultural y social pasó de todo. Y me parece que un poco, al menos nosotras y la gente que haya crecido en esa década, digo, estamos bastante programadas, fuimos bastante programadas ahí. Y me parece que sí, que fue una generación de muy Frankenstein, esto decís, como del cutipaste, no sé, tenías al presidente en una Ferrari, después ponían unas bombas, la vida seguía, Tinelli, el oso Arturo, no sé, como todo un delirio. Con la parte de la cosa intelectual, también. Como todo un cruce loco. Y después de acá más o menos empezás la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, pero en dramaturgia. Ahí te metiste a estudiar dramaturgia como ya más formalmente, digamos. Sí. Un tiempo después, como mi educación formal no es universitaria, no tengo un título universitario, pero sí hice la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, que tiene una carrera que es dramaturgia, pero por carga horaria no llega a ser una carrera, es un curso, más bien un terciario. No sabía. Es un terciario, claro. Es un terciario, que son 2 años, y bueno, y en esos 2 años me hice amiga de muchos dramaturgos, escritoras, que hoy día son amigos y que también quizás los conocen, Eugenia Pérez Toma, Jorge Eiro, que después fueron, colegas de trabajo y demás. Y en esos 2 años, teníamos clases con Mauricio Cartún, con Luis Cano, con Camila Mansilla, que si bien digo, más allá de que a algunos quizás nos servía más que a otros, tener la devolución de Mauricio Cartún de nuestras obras, porque me parece que quizás algunos que tenían un registro mucho más poético, no había como un diálogo tan posible con él, pero más allá de eso, algo de esa experiencia está buenísimo, te hacía crecer, digamos, indefectiblemente. Y por este momento vos recopilás estos relatos del que sale Mi primer Hiroshima y otros cuentos más y armás los accidentes. Y eso también es como un salto de coraje, porque decir, dirigí estas obras, ahora voy a publicar un libro. Es sorpresivo porque ahora Cami es mucho menos tímida que cuando éramos chicas, pero esa contradicción que vos portabas y que yo creo que también está muy reflejada en tu obra, algo de que las cosas no son planas, hay contradicción, conviven fuerzas que se atraen y se repelen. Cami era muy tímida, muy para adentro, pero eso, hacía esos saltos de dirigir su obra, y llevarle a la editorial, tengo estos cuentos, a ver, no sé, como unas... Hay a veces que lo he escuchado, como que los tímidos tienen esos lanzamientos no sé... Sí, puede ser. Sí, es cierto. Ahora estoy un poco menos tímida, lo fui trabajando. También los años, qué sé yo, pero sí, yo tenía varias historias escritas que eran monólogos, pero también podían leerse como cuentos. Después también tenía deliberadamente cuentos, muchos que había trabajado en el taller con Romina. Y fue ahí en la EMAD que uno de los profesores, Luis Cano, me dijo, pero vos escribís narrativa.
Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, pero ¿y por qué no vas por ahí? Y yo tenía la sensación que como en mi estructura, yo en general estructuro todo en mi cabeza y después a veces falla lo que pienso, pensaba que la narrativa no tenía que llegar todavía, que faltaba para eso. Le dije, si este hombre está diciendo esto, a ver, vamos a probar. Y entonces ahí sí, armé como una especie como de libro, reuní lo que tenía. Y ahí, bueno, lo mandé a varios lugares, me contestaron de Notampuán, que es la editorial de San Isidro, que recién estaba abriendo, de Fernando Pérez Morales, que es el editor, que él antes había tenido la boutique del libro y después se puso la librería Notampuán. Y que para ellos era una apuesta, porque estaban recién abriendo, tenían 2 títulos publicados y en general para una editorial independiente sacar un libro de cuentos es una triple apuesta porque los cuentos venden menos siempre. No sabía eso. Sí, siempre estuve en contra de eso, como decir, no puede ser, no es así. Okay. Pero bueno, dije, bueno, vamos, no sé, y lo publicamos y el libro, bueno, anduvo bien. Es como que empezaron a correr estas vías en paralelo, la escritora de narrativa y el mundo del teatro. Ahí armaste dupla con Euge Pérez Tomás, ¿no? Sí. Que dirigieron En lo alto para siempre y Recital Olímpico. Bueno, en el medio también hiciste Condición de buenos nadadores. Sí. Pero estabas con lo de la literatura, pues también seguías escribiendo los cuentos. Por ahora escribías cuentos, no escribías novelas. También lo habías catalogado en tu cabeza. Soy cuentista por ahora. Sí. No, quiero decir que qué sé yo, que siempre la bajada fue un poco esa, de afuera, por ahí el mundo editorial, pero bueno, yo no podía, no me salía a escribir una novela, no lo hacía. Claro, todo contado así parece que estuve 30 años encerrada escribiendo y recién salgo. Pero no, se fue dando todo de una manera bastante natural, es cierto. En el medio, bueno, hice Condición de buenos nadadores, que también era un cuento de los accidentes. Sí. Y después, con Eugenia Pérez Tomás, nos hicimos amigas en la EMAD y dijimos, hagamos algo juntas, que teníamos bastantes afinidades con lo que escribíamos y con las cosas que nos gustaban. Y un poco entramos por la parte demandante, o sea, como lo que serían las grandes ligas, porque es el teatro oficial, el Cervantes. Claro, o sea, dijimos, bueno, vamos a hacer una obra, la obra quedó en el Teatro Cervantes. ¿Qué año fue eso? Y eso fue 2017. ¿Qué era, Tantanián? Tantanián. Sí, fue la época dorada del Cervantes. Sí. Que muchos colegas, amigos, amigas podían acceder a las salas del Cervantes. Sí, que de repente una generación de directores y directoras de otra edad pudo poner sus obras en ese momento. Y te encontrabas a tus 26 años dirigiendo a Marionetto. Sí, y a Subioto. Claro, digo, cosas que eran impensadas. Bueno, hoy ni hablar hoy que no existe una cosa así, pero digo, fue una época muy, muy linda del teatro. Además, la gente iba mucho, me acuerdo del Cervantes, estaba siempre llena todas las funciones. Y ahí, bueno, hicimos esta obra que dirigimos juntas, fue una experiencia muy, muy, muy zarpada. Bueno, Eugenia en medio se embarazó. Ay, claro. Sí. ¿Cómo es escribir con otra? ¿Que ahí escribieron juntas? Sí, escribimos juntas. Lo que hacíamos era, nos íbamos... Hubo mucho de conversación previa, de brainstorming, de a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro, este videíto, no sé qué, esto puede servir, mucho de eso, podíamos estar horas así. Y después había como una selección de todas esas cosas y decíamos, bueno, escribite vos la primera escena, yo voy con la segunda. Era como medio un cadáver exquisito. Ah, qué lindo eso. Sí. Como por turnos. Sí, y después por sobre las escenas de ella yo por ahí metía mano y viceversa. A la hora de dirigir quizás era más difícil. Claro. Porque no se podía organizar tanto eso. Como ahora hablo yo, no ahora hablas vos, no, bueno, como... Y además los actores no tenían que ver tanto el conflicto interno nuestro, digamos. Claro. Había que mostrarse darles como... paz. Como una unidad. Sí. Fue difícil, pero bueno, nada. Claro, porque de repente, si venís de dirigir sola, tener a una interlocutora en misma condición de poder es un desafío. Sí. ¿Y lo preferís o...? No sé, o sea, me gustó mucho esas dos experiencias que tuvimos. No sé si lo volvería a hacer ahora, capaz que ahora no estoy más con el teatro, no me siento tan cercana ahora mismo, pero bueno, algo de ese caos yo creo que sirvió mucho también después para hacer otras cosas. Caos me refiero a esa negociación que sí que tenés que tener con tu colega o compañero, decir, bueno, yo me imagino esta escena así, bueno, yo me la imagino así, bueno, ¿qué hacemos? Claro, ¿cómo nos encontramos
a mitad de camino. Bueno, me voy, chau. No, pero por suerte se podía. Pero sí que es lindo recordar esas épocas de todo el tiempo comparándolo con el ahora, ¿no? Que me pasa mucho eso, decir, había una época en la que vos podías dirigir en el teatro oficial y podías cobrar un sueldo. En un club. O en una pileta, un club, podías cobrar un sueldo que no era significativo, pero podías tener una conversación quizás con actores o actrices que en otro momento no hubieras tenido, no sé. Sí, como un momento de expansión. Estamos más en un momento de contracción. Pero bueno, Dicho así, suena lindo igual. ¿Qué sé yo? Yo creo que un poco pasa eso en los ciclos internos y grandes. Podría pasar mejor, de una contracción más linda podría ser, sí. Pero bueno, o sea, la pandemia también fue una contracción en algún punto, de como de meterse para adentro, pero es complicado. Y esta línea del teatro, vos seguís escribiendo y empiezan a ocurrir ciertas, que para mí deben ser, no sé, ahora vos me decís, como hitos de reconocimiento o validación externa, cuando fuiste al Festival de Guadalajara con Los Accidentes, después de publicar Estamos a Salvo, que es tu segundo libro de cuentos. En el medio escribiste la crónica de Cromañón, ¿no? Sí. Del día que apagaron la luz. Que la revista Granta te menciona entre como los... no sé cómo es el ranking que arma. 25 sub 35. 25, es difícil. Sí. Pero bueno, yo no sabía. La revista Granta señaló en su momento como a Samantha Schweblin, a Zambra, como que ellos tienen un ojo ahí medio de muy buena curaduría. Estos reconocimientos externos y de repente ir a un festival de literatura y charlar con un montón de otra gente de la literatura. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué empezó a traccionar eso? Y bueno, sí, la primera vez que fui a un festival del libro fue a Guadalajara, en México. Yo tenía 26 años, no me había subido a un avión nunca en mi vida. Me acuerdo que te daba pánico. Estaba muy mal, fue uno de los peores momentos de mi vida. No, bueno, digo, lo digo con humor, pero eso sí, eran unos días que iba a ir a la feria, era en una sección que se llamaba Ochenteros, escritores nacidos en los 80s, que también fui con Mauro Libertela, fuimos juntos de acá, y ahí, bueno, conocí a otros autores y autoras de latinoamericanas, que hoy día, bueno, también publican un montón, Paulina Flores, Jasmina Barrera, y fue muy extraño. Primero, creo que fue todo extraño algo del hecho, bueno, de estar en otro país en el que había otras costumbres, una feria inmensa, porque es inmensa la feria de Guadalajara, hay infinita cantidad de editoriales, de actividades, de gente en movimiento. No tiene por qué gustarte, puede no gustarte. A mí no me gustó tanto eso, pero sí me gustó conocí mucha gente. Conocí mucha gente que vivía de escribir, vivía de viajar por su escritura. Quizás tenían otras realidades económicas, pero quiero decir que ese era su oficio. Y dije, mira, se puede. Mira, es una posibilidad. Mira esta gente, mira, bueno, que venían publicando, que después iban a una residencia no sé dónde, no sé qué, como quizás fue una forma como de ver otras formas de vida y de conectarse con el oficio de escribir, que quizás para mí hasta ese momento era solo, no sé, qué sé yo, tener un libro y bueno, y después como que iban por lados separados, ¿viste? Y dije, no, pero todo puede ser, esto puede ser lo principal. Y qué sé yo, de repente, no sé, me encontraba desayunando con, no sé, había una gente que era delirante, ahora no me acuerdo qué era lo más estrafalario, pero digo, estaba en el mismo hotel que, no sé, Vargas Llosa, no sé, claro, que te estaba comiéndose unos huevos revueltos. Como que pasan esas cosas también, muy, muy locas. Bueno, vos debes saber. En los festivales de cine también, sí. Claro, decís, ay, perdón, no sé, con... Sí, ay, perdón, Gaspar Noé. Sí. Michael Keaton. No, eso. Y tengo como ese recuerdo de decir como medio salir al mundo. Y después, bueno, qué sé yo, vinieron otras ferias y todo, pero también tienen eso por ahí, esas ferias que tienen una cosa como, bueno, muy alucinante, pero también muy... Eso, que puede no gustarte nada. Sí, es avasallante. Igual eso que dijiste de encontrarse con gente, para mí eso es lo más interesante de los festivales, de cualquier festival, de cine, de literatura, de lo que sea, de teatro. Bueno, también fuimos pero vos no viniste a esa gira de Córdoba, no sé dónde estabas.
con mi primer Hiroshima. Que justamente es eso, es encontrarte en un intercambio con otros artistas, con otra gente que está haciendo lo mismo que vos o que ya lo hace un montón de años y decís, ok, y de repente ves un cine que no habías visto o descubrís escritores que no conocías. Está buenísimo eso. Entonces, hay algo de esto que traccionó como decir, bueno, yo quizás quiero darle más protagonismo a esto, y eso cómo incidió a nivel tu rutina de escritura, tu rutina de laburo con respecto a la escritura, porque también imagino que cuando estabas dirigiendo teatro o más con el foco puesto en esas cosas, es eso, va tomando protagonismo más algo o otro y uno tiene más tiempo para, o más foco porque lo eligió nada más, por algo del deseo. Sí, bueno, yo tuve siempre muchos trabajos muy distintos, digo, para vivir, y a partir de por ahí de este primer viaje, ahí, bueno, aparece la figura de la agencia literaria, que era algo que yo todavía no había como explorado, y a partir de esa figura, bueno, empiezo a ver que puedo, qué sé yo, que mis libros por ahí podían, no sé, traducirse a idiomas y que de esa venta para idiomas a mí me iba a entrar una plata significativa. Entonces ahí como que empecé a ver que, bueno, que había una forma, no de vivir, pero de que te ingresara algo de eso. Como conocer la industria también. Eso, sí, conocer un poco más la industria, más de eso, como de salir un poco más al mundo. Y después también en paralelo, bueno, conseguí un trabajo, empecé a trabajar en un lugar que coordinaba el área de literatura de un municipio en San Isidro, que después, bueno, ahora desde que ganó Milei no estoy más, pero ese fue como mi trabajo fijo durante muchos años. Entonces yo trabajaba en convivencia con autores que me gustaban, era un trabajo bastante lindo, y en paralelo, bueno, hacía mis proyectos, empecé a escribir en distintos medios, también cobraba por hacer eso, a dar talleres. Entonces como que todo un poco se enfocó para el lado de no te diría de vivir de escribir, pero con la literatura. Sí. Fue más por ahí. Y el mundo del... Me interesa que entremos al taller, al espacio de taller, tanto de dar como recibir taller. Vos ahora estás tomando taller con Leila Guerriero y empezaste a dar taller vos ¿hace cuánto tiempo? Y yo doy taller ahora desde el 2018 más o menos. Y haces taller grupal y también como clínica uno a uno. Y ese trabajo con el material de otro, ¿cómo sentís que... O sea, ¿qué te pasa con eso? ¿Es simplemente un trabajo o ahí hay algo también de descubrimiento? Para mí el taller es muy nutritivo también desde el lado de guiar un taller, porque hay cosas que uno ve muy evidentes en los procesos que va acompañando y que decís, ok, y yo estoy en esta también, de esta otra manera, o cómo se pueden hilar estas cosas. Digo, como también hay algo de mucho aprendizaje de ese rol. No sé qué te pasa a vos. Sí, totalmente. Yo lo tengo muy internalizado, quiero decir que entro en formato taller. Creo que me pasa un poco todo. A veces siento que descubro cosas, tengo formas nuevas de comunicarme. A mí dar taller me ayudó mucho a salir, ¿no? Como de mí misma también. Estoy permanentemente leyendo cosas de gente que está escribiendo libros, que en proceso, cuentos, novelas. Hago muchos encuentros individuales, eso es lo que más me gusta hacer, porque me parece que es como un trabajo que también roza la edición, que tiene que ver con ir a lo preciso, a lo puntilloso, hasta que el texto esté como final. Ese nivel como de obsesión a mí me gusta. Y después también en grupos parecido, pero también es un poco trabajar sobre proyectos que están encaminados, no tanto desde cero. Sí, les tiro un tema y escriben. Claro, eso capaz menos, porque no me siento tan, no sé, quizás tan afín con ese primer momento, digamos. Pero sí, yo creo que me encantaría que, más que me sirva a mí, no sé, todo el tiempo como tengo la esperanza de decir, ay, ojalá esta persona esto le ilumine algo como me pasó a mí, ¿viste? Como con algunas personas. Con los espacios donde vos fuiste como tallerista y vas. Claro, digamos. como decir, uy, esto que me estás diciendo fue clave, ¿no? Como que eso, que te ayude a, como que te despeje un poco el camino, ¿viste? Que te den referencias que de otra manera no hubieras conocido, que te acerque a gente que de otra manera tampoco hubieras conocido. También conocí gente increíble en los talleres
talleres que tomé como, bueno, de las dos maneras, como tallerista y como... Claro. Que también es muy loco eso, como te contaba recién, que eso, que estuve unos meses por ahí afuera y que en Madrid, digo, pero allá no hay casi talleres, no está la cultura del taller literario como acá, que es como... Acá es como los Claro. argentinos. Sí, es un invento argentino. Sí, ¿no? Sí. Sí. El psicoanálisis y el taller literario. Que tienen, hay algo ahí que que es Sí. bastante, que se junta, sí. Y que un poco te vas de acá y decís, yo no puedo vivir sin mi terapia o mi taller. Sí, Y está bueno como ver de qué, digo, si eso se puede llevar, es difícil igual, porque yo creo que es más cultural. Pero no veo la forma de escribir un libro o estar en proceso con una obra que no sea en consonancia con un taller. Sin No, ese intercambio. Sí, me cuesta como... Tomé nota de algo que vos dijiste en relación a esto, al método propio y a la forma propia de crear, a la propia voz, que dice, no hay un mecanismo muy consciente de la construcción o de la forma que tiene la escritura propia, hablando de tu escritura. Y yo entiendo esto como que hay algo que vos decís de que no es que conscientemente dominás esa voz de decir, bueno, yo voy a ir por todos estos lugares o usar este tipo de metáforas o tener esta voz, pero me interesa que nos cuentes de alguna manera cómo es tu método propio. Bueno, esto del taller cuenta bastante, desarrollar una obra en un espacio de taller que para vos es fundamental. Las rutinas de escritura, digo, sos metódica, te pones fechas, es un proceso más anárquico que va ocurriendo por acumulación. ¿Cómo es ese acopio de ideas, por ejemplo, con los cuentos, de decir, bueno, voy a hacer un cuento de esto y esto, y cuando empezás a armar una serie de algo, ¿cómo se va conformando? ¿Son ideas que vas bajando de alguna manera y después las plasmás? ¿Cómo es eso? No lo tengo para nada sistematizado. Como Okay. te diría que por eso te decía, tengo la sensación de ser una persona que sistematiza todo, como que necesito saber de acá, en qué mes estamos, abril, yo necesito saber todo el año qué voy a hacer. Como hasta diciembre saber más o menos dónde voy a estar, qué voy a hacer, dónde voy a vivir. Pero justo como el trabajo de la escritura es algo que no puedo disciplinar de ninguna manera. Es como una habitación desordenada, no sé, como que es un caos. Pero es un caos muy, no paro de hacer igual, ¿no? Como no... Que a diario encontrás un momento que te pones ahí en el... Puedo estar semanas sin escribir, puedo escribir 3 días seguidos, después puedo estar un mes sin escribir, como Claro. que es muy... es difícil de domesticar eso que pasa ahí. Y sí creo que todo el tiempo que la gente que escribe no está escribiendo, un poco también está haciendo una selección de lo que ve, de lo que no ve, de lo que escucha. Eso confío en que en algún lugar queda. No me apoyo tanto en cuadernos, o sea, no tengo un cuaderno de notas, ponele. Me encantaría, pero no... No es tu estilo. No, siempre dije, voy a tener un cuaderno lindo, no sé qué, donde voy a escribir ideas. Nunca pude, como que... Es más, me parece que es más del desparpajo, en mi caso. Y sí me sirven mucho los deadlines, pero por ahí más en lo laboral, ¿no? Si tengo que escribir una columna para tal lado, no sé qué, sé que tengo una fecha, deadline y lo hago. Pero para el proyecto personal, te diría que es más... anárquico. Es más hard rock, sí. Como que... Y con el día que apagaron la luz, por ejemplo, que ahí hay un trabajo de crónica, o sea, súper particular, pero ¿lo metodizaste de alguna manera? ¿O dijiste, bueno, voy a pedirle estos audios a esta gente y voy desgrabando, y en un momento dijiste, bueno, esto podría ser el libro? ¿Cómo fue ese proceso? Y eso sí fue un poco más pensado en el sentido de armarme un cronograma de gente con la que yo quería hablar, con la que me quería reencontrar. No te diría tanto preguntas que les quería hacer, porque fui un poco viendo qué pasaba ahí, porque también era una experiencia reencontrarme con gente con la que yo había ido al Normal 1 que no veía hacía 1.000.000 de años. Incluso algunos los vi una vez nada más. Claro. Y después por ahí tuve conversaciones por teléfono. Y ese libro también se armó de una manera bastante desordenada, como es el libro en sí, que para mí tiene como una estructura del desorden, para mí eso es bastante adrede, pero aún así acumula,
no es que todo va a ningún lugar. Pero bueno, por un lado está esta primera persona que soy yo, que cuento lo que a mí me pasó. Después están estos relatos que son testimonios tanto de Cromañón como de época. O sea, no es que son testimonios de sobrevivientes puros y duros para nada. Sí, es como un documento de una generación Sí, también. yo creo que sí. Va más por ahí. Y después también hice esta cosa de pedirle a gente random que me manden audios contándome que se acordaban de qué estaban haciendo esa noche. Tengo audios hasta incluso de gente que no sabe lo que es Cromañón, digamos como sí, muy que vio la amplio el noticia en la espectro. tele, sí, claro. Era un poco la idea que fuera así de amplio. Quizás algo medio performático también podría tener ese libro. Ahora que lo pienso, de que lo organizado tuvo que ver con pensar con quiénes me iba a encontrar y si ellos querían y todo eso, que llevó un tiempo también. Y el libro, una vez que estaba, vos acá ya trabajabas con un agente y le dijiste, bueno, tengo esto. Sí, Okay. De hecho decidimos juntas, porque se escribieron medio en paralelo, Estamos a salvo y El día que apagaron la luz. Okay. Entonces decidimos juntas que primero saliera El día que apagaron la luz. Pero estaban los dos medio en un mismo estadio, digamos. Y en relación a algo de los temas, porque, por ejemplo, Cromañón, esa juventud, esa generación que vuelve en la película, de Clara se pierde en el bosque, que se revisita todo eso con material de archivo, está este procedimiento de los audios. ¿Cómo es eso de que determinados temas vuelven a aparecer pero en otra forma, o mismo algo de las temáticas de los cuentos en relación a los animales, los accidentes, a esa cosa de estar en el borde? La obra de Subioto y Oneto del Cervantes, En lo alto para siempre, también hay algo como de estar en el borde, al borde del accidente. Como me interesa que desglosemos un poco en qué momento decís, bueno, si es consciente, por ahí no es consciente, pero ¿por qué voy a volver a hablar de esto? O ¿por qué esto ahora toma forma de cuento y en otro momento es algo que aparece en una obra? Es como si hubiese una constelación de tu imaginario que vas trayendo unas cosas y las plasmas de diferentes maneras. No sé, ¿por qué de repente fue, bueno, esto ahora en una película? No, bueno, eso que decís creo que tiene que ver con las obsesiones que tiene cada artista, cada creador. Qué sé yo, cuando vos ves, no sé, una película de... Voy a ir a un extremo, ¿no? Pero digo, cuando es una película de Rejman, de Martín Rejman, los primeros 2 minutos ya sabes que es una película de Martín Rejman. Sí. Ese es como el caso más exitoso, ¿no? Que decís, claro, sí. Ya sabes qué lámpara va a usar, como que los actores van a estar mirando para adelante, como algo La duración de los planos. Claro, es como una repetición infinita de sus temas, sus obsesiones, sus paranoias, sus fobias. Como si te dijera, bueno, uno trabaja con lo peor de uno, ¿no? Como también de alguna manera y trata de, qué sé yo, convertirlo en otra cosa. Yo creo que hay algo de ese, como esto que decías de eso, como de ir repitiendo un poco algunas cosas que evidentemente son de las que yo creo que puedo hablar y de las que quiero hablar y quiero seguir hablando. Que tiene que ver con esto, bueno, por un lado lo decías, ¿no? Como, bueno, el borde, algo como de la infancia en peligro, también cómo se cruza, para mí aparece mucho algo de la Argentina también, de la Argentina en determinados momentos. Sí, de eso como conformación de identidad. Hay algo de lo de Cromañón y que en la película se ve eso muy fuerte, como ella está teniendo que revisar todo ese material y recopilar todo eso en un proceso creativo, porque la peli lo que muestra es el proceso creativo que ella está llevando adelante, casi como una necesidad de comprender su identidad y para dónde quiere ir y esta familia en la que me estoy metiendo nueva y quiero ser madre, pero en diálogo con eso, como si ese hecho fundante la estuviese guiando en algo de comprender su propia identidad o desglosar algo de eso. Sí, bueno, y esta película que capaz que no la vieron, ya Clara se pierde en el bosque, que está ahora en el Gomont, ya prontito deja de estar, pero bueno, después seguro... Tienen una semana para verla todavía. Sí. Yo creo que hay varias cosas que confluyen ahí, más allá de que ella está como en un proceso creativo que en ningún momento se explica qué es lo que ella está haciendo. Está revisitando su adolescencia,
y está en comunicación con una amiga de la adolescencia con la que estuvo en Cromañón y queda muy a la vista que su amiga está en otro plan de vida, está siendo madre, está como con la cabeza un poco más en el futuro y ella queda un poco todavía atrapada por todo ese pasado, lo que le imposibilita para mí un poco conectar con, bueno, lo que hay ahora, ¿no? Conectar con el presente suena medio zen, pero digo... No, pero se entiende. Se entiende, como sí. decir, bueno, está bien, yo fui todo esto, pero ahora ¿qué soy ahora? ¿No? Quizás es esa un poco la pregunta, en vez de que ella se está haciendo todo el tiempo. A veces puede pecar como de odiosa, estar, bueno, atrás de la cámara, de pensar que los demás todos tienen una vida muy ordinaria. Y la verdad que la vida de ella también es ordinaria, o sea... Sí. Pero bueno, sí, como quedar un poco pegado a un pasado que también fue bastante lindo, no sé. ¿No? Como, sí. Digo, el pasado de la adolescencia, de la música y de los grupos. Y la calle. De la compañía, sí, la calle. 2000, sí. La noche eterna. ¿Y el proceso de la película vos lo hiciste en paralelo a la escritura de la novela de Clara de La Reina del Baile? ¿Fue más o menos? ¿Dónde leí eso? Que fue más o menos... En algún punto creo que sí se encontraron. Porque, no, bueno... Bueno, sí. que la novela la escribiste desde el 2019 hasta el 2023 y la película la empezaste más o menos en el 2020, el proceso, entonces hubo algo ahí que se entretejió. Viniendo de una escritura de cuentos hacia una escritura de una novela, que es algo más largo y de otro desarrollo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue distinto? Quería hacer plata. Ah, No, mentira. ¿y cómo está yendo eso? Mal, pésimo. No. En realidad, de hecho, cuando empecé a escribir La Reina, era un cuento. O sea, era el momento en que una mujer se despierta en un accidente que ella misma ocasionó, digamos, ella misma colisiona, y era eso, era como la cabeza de ella con todo lo que va hilando, y en ese hilar aparecieron estos personajes que son Lara y el perro y Gallardo, que estaban en el asiento de atrás, y ahí, bueno, dije, bueno, si están estas dos personas acá, persona-perro, esto va a tener que tener alguna continuación y bueno, y ahí empecé a escribir un poco hacia atrás y venir, claro. Sí. Y ahí se armó. ¿Y te gustó? Porque es permanecer más tiempo con los personajes. ¿Te gustó eso? Me gustó, sí. No, antes realmente no había podido. Como que siempre me aburría de mis personajes. Ahora no me pasó eso. Bueno, bien. Sí. Bien. ¿Y hay algo en proceso ahora? No, absolutamente Absolutamente, perfecto. No. Algo que también vos dijiste, que me interesa traértelo para que pensemos un poco este momento de la cultura y la Argentina y las posibilidades. Vos dijiste, tenemos que armarnos nuestros propios escenarios individuales de rescate. Hablando me parece que de la novela, del personaje, de cómo ella va, haciendo su camino hacia el deseo, hacia ver qué quiere. Pero me gusta eso de armarnos nuestros propios escenarios individuales de rescate, pensando en un poco este momento que estamos atravesando en el que de repente los artistas somos como unos enemigos del pueblo. No sé, ¿qué pensás? No, da la sensación de que en este momento todos somos el enemigo del pueblo, ¿no? Como hagas lo que hagas, sos el enemigo, digamos. Somos nuestros propios enemigos. Sos un ciudadano de Argentina, sos el enemigo. Sí. Es un poco así para mí la bajada. No sé, yo creo que quizás eso lo dije en uno de los momentos, no sé, más optimistas quizás. Por momentos, a veces pienso que no es una cuestión de lógica, que este momento en el que estamos no nos está exigiendo que vayamos a discutir con la lógica. Me parece que va por otro lado. No sé cuál es ese otro lado. Pareciera que es más la fuerza, que es más la inconsciencia y como la fuerza física, quiero decir, ¿no? Sí. Como la guerra como en su sentido más amplio. Entonces es como si dijera, bueno, fricémonos un poco para ver un poco cuál es el mapa, cuál es el panorama y a ver qué hacemos. Porque también, digo, me parece que es una cuestión ideológica. Es ideología pura que lo que está pasando con la cultura, y no solo con la cultura, digo, a nivel social, porque... Sí, es con todo, con la universidad, la ciencia. Es todo, entonces son tantos los frentes que ningún frente importa, porque son tantos, y decís, bueno, no, pero ¿qué me voy a estar quejando yo de que financiaron el Inca si hay gente que no tiene medicamentos oncológicos? Bueno, pero no sé qué, como que es infinito. Entonces, no sé, yo creo que hay que parar un poco la pelota y pensar. ¿Y cuál es el lugar del artista en esto? Ese.
O ver cuál es la virtud en medio de todo este caos. Sí, yo creería que es pensar un poco para actuar de una manera como eficaz, porque evidentemente esto que estamos haciendo no sirve, que es manifestarnos, no sirve. No, y que nos tenemos que poner como un poco más inventivos, creativos de algo. Sí, totalmente. Y para ir poniendo un broche acá y abrir a preguntas de nuestros concurrentes, nuestras, porque casi que son todas chicas. A mí me gusta cuando pregunto sobre los referentes, no solo pensar en eso, Mauricio Cartoon, no sé, digo, porque por ahí alguien que te motivó mucho a seguir por el camino de eso, de desarrollarte como artista, fue una abuela, un vecino, o alguien que te dijo lo que sea, andá, vos andá por ahí, o que a veces esos lugares de referentes o de palabras de apoyo, o de, viste, que uno se queda con ciertas cosas que ciertas personas le dijeron resonando, que por ahí no son necesariamente eso, un gran escritor o un maestro de teatro. ¿Qué podrías decir que son como tus referentes o ciertos faros que has tenido? Sí, pienso lo mismo que vos, que no son solo por ahí grandes libros que uno leyó o grandes autores o autoras. Te diría que son infinitos, van cambiando todo el tiempo porque, no sé, digamos, también tienen que ver con pequeñas obsesiones que uno va generando con algunas figuras, no sé, bueno, Charly García claramente, para mí siempre fue como un referente, pero no solo como músico, sino como ciudadano, te diría, como civil. No sé, ver cómo responde todas las preguntas que le hacen, cómo no responde las preguntas que le hacen, ¿no? Porque él responde sin responder, no responde lo que le preguntan, responde otra cosa, que es como, me parece como eso, un genio en decir lo que tiene que decir, pero diciendo otra cosa. No sé, es muy complejo y muy sencillo a la vez. Como Maradona, esa gente que decía... Sí. Que iluminaba un poco con las palabras en ciertos momentos. Sí, hoy la nombramos. Yo creo que Romina Paula fue bastante una referente para mí en términos de decir, bueno, vos tipo, estás escribiendo algo, bueno, dirigilo, bueno, publicalo, no sé, digo, como que no haya tanto prurito respecto de ir como pasar al acto. Lo mismo con Eugenia Pérez Tomás, que también, digo, trabajamos muchos años juntas y seguimos haciéndolo de distintas maneras. Como que gente que un poco te va demostrando que no es tan difícil, digo, como si uno quiere cumplir su sueño. No, pero digo eso, como poder concretar los proyectos de alguna manera. No sé. Sí, ir detrás de esa idea, de esa luz que uno vio como voy a ir por esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Camila? No, si La Reina del Baile la trabajaste con Leila. Y en segunda pregunta, ¿cómo es trabajar en un taller con Leila? La próxima debe traer a Leila. Sí. No lo trabajé con Leila porque Leila solo trabaja en no ficción y no trabaja libros, digamos, en proceso. Solo trabajamos consignas en su taller. Y es muy talibana con eso, como que ella es periodista, no trabaja otras cosas que no sean periodismo. ¿Y cómo es el taller? Bueno, está buenísimo. Voy desde el 2020... Somos un grupo de 15 personas más o menos. La mayoría son periodistas. Hay algunos escritores y escritoras. ¿Compartiste con Romy Sanelato? Lo hizo en un momento. No. Pero por ahí no estaban en el mismo grupo. Capaz hizo online, porque tiene otro grupo. Sí, hizo online, creo. Okay. Hizo online, sí. Y escribimos muchísimo. O sea, es una consigna por lunes. Todos los lunes se escribe. Y ella, bueno, hace unas devoluciones bastante exhaustivas de esos textos que se escriben, que son textos cortos, siempre como 4.000 caracteres, no mucho más, 2 páginas. Pero la verdad que sí. No sé, digo, poder tener un diálogo con ella respecto de lo que uno hace me parece así como una cosa maravillosa. Eso. ¿Y el espacio de taller con ella te afiló algo de tu propia edición sobre tus propios textos? Creo que sí. Seguro, sí. Quizás se volvió todo menos abstracto. Lo que antes por ahí era un poco más ensimismado. Leila me ayudó como a depurar algunas cosas que tienen que ver más con sí, bueno, dónde está el personaje, qué está haciendo, que digo, como más claridad respecto de eso. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Preguntarte cómo fue ese camino, cómo te resultó el tránsito de un cambio de lenguaje. Bueno, evidentemente eso es muy flexible en los tipos de narrativa, pero cómo te resultó ese salto a
a una ópera prima audiovisual? Creo que un poco, en principio, me atreví por algo de que en principio había dirigido actores y actrices en teatro y es algo que me gusta mucho hacer, dirigir actores. Y también armamos un grupo de trabajo muy sólido, muy bueno. Confié mucho en el asistente de dirección, Ignacio Ceroy, la directora de fotografía, Victoria Perea, son muy amigos míos y también son muy profesionales y pensamos imaginamos muy similar y eso también me dio como una confianza, decir, bueno, estamos los tres juntos haciendo esto, como no era yo sola. Y también, no sé, se armó como un grupo con los actores y las actrices que también un poco éramos como conocidos, no te diría amigos, pero bueno, ya nos habíamos cruzado en otros proyectos y hay una cosa así, no sé si es solo porteña, pero yo lo ubico como algo porteño, muy de que todos hacemos un poco muchas cosas. María también es actriz, ahora estás dando talleres, periodista, vas a dirigir, entonces como que creo que es algo, muy porteño, ¿no? Sí, para mí es argentino también. Como también algo de la cosa de que nos la arreglamos. Ponemos unas cosas, todos sabemos hacer un empalme de cables y por ahí cambiar un cuerito, que por ahí te vas a otros países y está todo mucho más fraccionado. Hay algo del multitasking que para mí es bastante identidad argentina. Sí. Hola, te pregunto, ¿sos muy crítica con tus producciones mientras estás en el proceso hasta que decís acá cerramos con el moñito? ¿Y eso cómo se maneja, no? Porque, es todo un tema, me parece. Buena pregunta, yo no la había hecho. Sí, muy crítica, sí. Muy crítica, muy obsesiva y sinónimos. Pero me parece que son, qué sé yo, son adjetivos como que se pueden aplicar a mucha gente que escribe, digamos. Hay algo también de la sonoridad de un texto, de la puntuación, del efecto que tengan las primeras oraciones, cómo cierra, no sé. Pero bueno, creo que son obsesiones como saludables también. Pues hay como otras obsesiones que no lo son, pero justo esa, me parece que este es un buen síntoma tenerlo. Quiere decir que uno está comprometido también con lo que está haciendo y no digo que siempre haya que tener ese nivel de obsesión, pero me parece que es un buen síntoma para el trabajo. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Junta, a la Futu, a Magu, que es la productora del ciclo, a Pablo, que es nuestro multitasking operador técnico de todo esto. Y bueno, gracias, Cami. Un fuerte aplauso para Camila Fabri. Y para cerrar, ya que Cami es declarada fan de Charly García, les quería leer un pedacito de una entrevista que le hace Mariana Enríquez en el 2008 a Charly para la revista Rolling Stone. Y dice: Charly no acepta mostrarse domesticado en nada. Sus pares son el Jimi Hendrix que incendió su guitarra, el Keith Richards que casi va preso de por vida en Canadá por tráfico de heroína, el Prince que reemplaza su nombre por un signo y se pelea con las discográficas escribiendo esclavo en su frente, el John Lennon que asegura que los Beatles son más famosos que Jesús. Ese fuego permanente avivado es rock, dice Charly, y tiene razón. Hay gente que se cae de una silla y se mata. Yo me tiré de un piso 9 y sonríe. Y lo que parece estar diciendo es que él no sigue aquella máxima atribuida a Gustave Flaubert que dice algo así como que uno debe ser ordenado y aburrido en la vida personal, un burgués para ser revolucionario en su arte. García vive en la incomodidad, el límite y el riesgo, y produce desde ahí. No es un lugar tranquilizador, no es un artista tranquilizador, y él no está para nada tranquilo. «Anotá», grita Charly y señala con el dedo el cuaderno. Se balancea sobre la cama y proclama su decálogo nuevo. 1. La entrada es gratis, la salida vemos. 2. La vanguardia es así. 3. Mi capricho es ley. 4. Lo único que se les pide es obediencia y amor. 5. Si cobro más barato, me encuentro con gente que conozco. 6. De todo genio nace un cretino, Adolf Hitler. 7. Say no more no escucha, emite. 8. Si no te gusta, te podés matar. 9. Esto es la medida musical contra la cual se compara el resto de la música,
llamada Rock, Pop, Hip Hop, Caos, Petinato, Leo García, Mimi Maura y Bjork. 10. Maradona. 11. Bonus. Los de Palermo Hollywood se visten como plomos de Oasis. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanaleClases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.